Dejo en claro que la historia no es mío. Solo es una traducción. Crédito a su creador. Capítulo 1. Kirigakure era una ruina quemada y aniquilada. A través de su telescopio, Jiraiya examinó la cáscara de una de las 5 grandes aldeas shinobi en un sombrío silencio. Sus edificios cilíndricos, planos y con tejados de pagoda, estaban rotos o cortados en cientos de pedazos como si un cuchillo gigante los hubiera atravesado. Los puentes que una vez interconectaban las torres también habían sido destrozados y sus restos estaban esparcidos por los bosques cercanos como 100 dientes de piedra gigantes. Los propios bosques habían sido talados o incinerados tan a fondo que Jiraiya apenas podía ver los tocones carbonizados sobrantes que sobresalían de una docena de cráteres que cubrían las antiguas calles y senderos de la aldea. El humo de los recientes incendios todavía flotaba pesadamente en el aire, convirtiendo el cielo ya fangoso y brumoso en un color negro carbón. No importaba hacia dónde se girara o con qué atención mirara, la escena era la misma. Era un lugar muerto. Los pocos cuerpos que pudo encontrar, sospechosamente pocos, habían sido brutalizados, destrozados y dejados pudrirse. Ni siquiera los pájaros habían bajado a tocarlos. Incluso las famosas y perpetuamente espesas nieblas de la isla parecían darle al lugar un amplio margen para el sol del final de la tarde. Eso era lo que más le molestaba. El silencio muerto, la total falta de movimiento. Kirigakure era famoso por su experiencia en el arte del asesinato silencioso, pero Jiraiya había pasado por el país con nada más que una precisión serena, plenamente consciente de su reputación. Esto dejó al Sannin congelado en su lugar en lo alto del acantilado sur, donde él y su unidad Anbu pasaron por alto la devastación. Parece que la información que recibimos de ese desertor era correcta, dijo Fox en voz baja desde detrás del hombro izquierdo de Jiraiya. Jiraiya casi no había escuchado la leve nota de frío temor en su voz. Haciendo una pausa por un momento, Jiraiya repitió mentalmente los acontecimientos de hace 2 semanas. De regreso a un pueblo que todavía estaba vivo y vibrante, a pesar de los muchos que hubieran querido verlo terminar como Kirigakure. Lord Tyr lo había convocado a la sede de la unidad de interrogatorio de Konoha, a la subsección más profunda y oscura donde se retenía e interrogaba a sus prisioneros más valiosos. Jiraiya había entrado, siguiendo todos los protocolos habituales de secreto, asegurándose de que nadie, ni siquiera otros shinobi de Konoha que no debían, lo siguieran. A través de un laberinto de puertas ocultas y túneles excavados debajo del pueblo, avanzó hasta llegar a la subsección. Su celda de detención principal era una enorme cámara en forma de cúpula, lo suficientemente grande como para albergar un torneo clandestino de exámenes Chunin. En su suelo de hormigón se construyeron podios esféricos de acero que formaban las bases de sus celdas de retención especiales. Estas celdas eran semiesferas donde se colocaban pernos de sujeción especiales y tubos de inyección, no solo para restringir los movimientos del prisionero sino, si era necesario, para inyectarle drogas paralizantes para evitar intentos de fuga. La única parte del cuerpo del prisionero que podía sobresalir era su cabeza, para que los miembros del clan Yamanaka pudieran sondear sus mentes. Jiraiya pasó junto a los 2 centinelas de Anbu en la entrada e inmediatamente vio a su maestro observando a un grupo de 4 personas de espaldas. Jiraiya podía oler el humo de su pipa incluso antes de entrar a la habitación. Jiraiya se acercó en silencio y se paró junto al hombro izquierdo de su sensei para inspeccionar al grupo que su antiguo maestro estaba examinando tan de cerca. 4 shinobi, a juzgar por las desagradables marcas de cortes en sus caras, concluyó Jiraiya de inmediato. Y quizás el grupo más triste que he visto jamás. 2 de ellos parecían casi catatónicos, sus rostros pálidos y su cabello, por lo demás negro y castaño, mostraba gruesas rayas blancas. Los otros 2, a pesar de las drogas y las restricciones en sus cuerpos y redes de chakras, temblaron incontrolablemente dentro de sus células. Murmuraron y gimieron mientras dormían como niños en pánico. ¿Están siendo un poco duros con estos tipos, no? Preguntó Jiraiya, mirando de reojo a su maestra. Les aseguro que este es el trato más amable que han recibido desde que nuestras patrullas los encontraron huyendo a través del mar de Kanashiri hace 4 días. Estaban en un estado tan patético, su cansancio tan grande, que nuestros hombres apenas tuvieron que luchar para contenerlos, dijo Lord Tyr, dejando escapar una bocanada de humo. ¿De los Kanashiri? ¿Son Kirigakure Shinobi? Más específicamente, miembros de su famosa unidad de cazadores ninja. Jiraiya se detuvo como si le hubieran dado un puñetazo en la cara y luego se giró para mirar con incredulidad a su superior.
¿Me estás diciendo que un escuadrón entero de cazadores Nin no solo fue detectado por nuestras patrullas, sino que prácticamente chocaron con nuestros hombres y cayeron sin siquiera un rasguño? Revisé minuciosamente las cuentas y los informes de todos los involucrados. Puedo asegurarles que esos son los hechos, por increíbles que parezcan. Jiraiya parpadeó 2 veces y luego miró fijamente a los 4 prisioneros. Kirigakure tenía una reputación terrible, probablemente la peor entre las 5 grandes aldeas shinobi. Era el tipo de lugar donde el regalo de graduación de uno era matar a sus compañeros de clase por la oportunidad de convertirse en un genio. Su unidad Anbu no era más agradable, y los cazadores Nin eran la flor y nata de la cosecha, miembros de Anbu seleccionados para cazar y matar a sus propios camaradas rebeldes. Las razones para huir o desertar no importaban. Si un cazador Nin quería a alguien muerto, iría a los confines del mundo a buscarlo. Jiraiya había luchado contra ellos una docena de veces, y cada vez había quedado casi paralizado por su tenacidad y su gélida determinación de llevar a cabo sus misiones, sin importar quién o qué se opusiera a ellos. Una vez, incluso prendió fuego a un cazador Nin, pero el hombre siguió persiguiendo al desertor Jiraiya, a quien se le había encomendado proteger, incluso mientras ardía. Jiraiya tuvo que romperle el cuello para finalmente matarlo. Pero estos tipos, Jiraiya los miró de nuevo, incapaz de ocultar la incredulidad de su rostro. Su maestro, siempre perceptivo de su estado de ánimo, habló. Incluso el shinobi más fuerte puede flaquear cuando se enfrenta a algo lo suficientemente terrible. Tú y yo lo sabemos muy bien. Jiraiya lo miró de nuevo, momentáneamente enojada porque él la criaría de esa manera. Pero después de un momento, Jiraiya suspiró y en silencio concedió el punto. No estaba mal, por muy reacio que fuera a admitirlo. Entonces, ¿qué ha logrado aprender el equipo de interrogatorio de ellos? ¿Qué les asustó tanto que corrieron como gallinas sin cabeza hacia territorio enemigo? No le sorprenderá saber que sus estados mentales están lejos de ser ideales, dijo Lord Tit. Dejando de lado las técnicas que habrían aprendido para resistirse al sondeo mental, incluso nuestros mejores hombres tuvieron que tratarlos con suavidad. Aún así, hemos aprendido mucho. Y nada de eso es bueno por la forma en que estás fumando esa pipa, pensó Jiraiya, esperando que continuara el tercer Hokage. El hombre mayor masticó el extremo de la pipa, en realidad la rolló, y luego habló después de inhalar un bocado de humo. Su mirada estaba profundamente perturbada, de una manera que Jiraiya rara vez había visto antes. Si la información que tienen en la cabeza es correcta, entonces Kirigakure queda destruido o muy cerca de él. ¿Destruido? Dijo Jiraiya después de un momento de pausa. Eso es, yo mismo no creí el informe inicial, continuó Lord Tit. Pero cada examen, y hubo muchos, de sus recuerdos reveló semanas de rumores e informes preocupantes que se extendían por todo el país, de algo que destruía sus asentamientos fronterizos. Matar civiles y shinobi con impunidad. El último y peor de estos recuerdos mostró a nuestros interrogadores escenas de edificios destruidos, bosques en llamas y miles de aldeanos masacrados por algo. ¿Algo? Jiraiya repitió, sintiendo una gota de sudor goteando por su cuello. Los miembros del clan Yamanaka no vieron que... Lo intentaron. Pero cada intento de entrar en ese rincón particular de la mente de los 4 terminó mal, asintió Lord Tird hacia la pareja catatónica que se encontraba a 15 pies de distancia, a su derecha. Por los escasos destellos que pudimos discernir, no parecía ser Subihu, sino un hombre. O algo en forma de uno. ¿Un hombre? Jiraiya se habría reído si el rostro ya severo de su maestra no pareciera haber ganado algunas líneas más alrededor de los ojos desde la última vez que se vieron. ¿Qué hombre podría enfrentarse, y mucho menos destruir, una de las grandes aldeas por sí solo? No creo que ni siquiera tú pudieras hacerlo, Sensei, y eres el shinobi más fuerte que he conocido. Conocí a algunos hombres que podían hacerlo. Es bastante fácil, de hecho, pero ahora no es el momento de recordar, dijo Lord Tit, volviéndose entonces para mirar a Jiraiya. Especular sobre lo que pudo o no haber sucedido no nos servirá de nada. Debemos determinar la verdad detrás de los recuerdos de estos shinobi. Jiraiya entendió de inmediato. ¿Te preocupa que la guerra empeore otra vez? La segunda gran guerra shinobi se prolongó durante más de una década y aún no había concluido formalmente. Formalmente, pero en la práctica, mucho. Las grandes invasiones, golpes de estado e incursiones en territorio extranjero habían disminuido significativamente en los últimos meses. Habían sido reemplazados por breves escaramuzas fronterizas y burlas, pero nada mucho peor que eso.
Los Sanin incluso habían oído rumores de conversaciones de paz, principalmente entre Suna y Konoha por ahora, pero probablemente con otros una vez que la pelota comenzara a rodar. Si Kirigakure fuera destruido o gravemente dañado y se corriera la voz, cualquier posibilidad de paz desaparecería. De inmediato, todas las demás aldeas tomarían medidas para usurpar su territorio, absorber sus fuerzas e infraestructura y obtener una ventaja potencialmente decisiva. Las llamas de la guerra volverían a arder, más brillantes, y miles más morirían. Saldrás dentro de una hora. Ya he asignado 3 Anbu para que te acompañen allí, dijo Lord Tit. Descubre la verdad de esto, Jiraiya, y regresa con nosotros con todo lo que aprendas. Lo haré, señor. Se inclinó Jiraiya ante su sensei, y se levantó de nuevo un momento después. Y cuando lo haga, espero poder decirles que estábamos completamente equivocados en todo esto. Yo también, muchacho. Yo también. Al principio, la esperanza de Jiraiya parecía justificada. El mar que rodeaba la nación insular todavía parecía estar razonablemente bien tripulado. Kirigakure lo había protegido durante décadas con una determinación obsesiva y una multitud de formas de matar a un intruso. Nieblas perpetuas para esconder shinobi, trampas explosivas dentro y debajo de las olas e incluso animales marinos entrenados para matar al verlo. Sin embargo, una vez que llegaron a las costas, la situación se volvió más sombría. A lo largo de su viaje al corazón de la isla, con gran ayuda de la información geográfica obtenida de los desertores, pasaron cerca de rutas de patrulla, lugares para acampar y asentamientos. Dondequiera que iban, si no hubiera sido abandonado en una loca lucha, apestaba a miedo e incertidumbre. Tanto los shinobi como los civiles hablaron de que no había noticias procedentes de Kirigakure después de que se declarara el estado de emergencia, y muchos shinobi de la isla fueron llamados de regreso a la aldea. Estaba claro que, cualquiera que fuera la causa del problema, la guardia fronteriza había sido mantenida al margen. Kirigakure tenía la intención de resolver el asunto internamente, sin dejar que nada se filtrara al resto del mundo. Algunos dijeron que el Biju se había vuelto loco y que todavía estaban luchando para controlarlo. Otros creían que un ejército extranjero se había infiltrado en la aldea y estaba siendo reprimido. Bastantes inventaron historias sobre una conspiración de usuarios de Kekko y Genkai que, después de décadas de conspiración, habían decidido atacar la aldea. Pero una cosa permaneció constante, señaló Jiraiya. Cualquiera que fuera a comprobar lo que estaba sucediendo nunca regresaba. Una sensación de frío presentimiento se instaló en sus entrañas a medida que se acercaban, apretándose como un vicio hasta que finalmente vio el verdadero estado de Kirigakure. Durante un rato, los 4 shinobi de Konoha permanecieron de pie o arrodillados sobre los acantilados sin moverse ni decir una palabra. Un viento frío transportaba por el aire olores a madera quemada y a muertos. No se oía ningún otro sonido excepto el aullido y el crujido de las hojas y la hierba. La Anbu esperó a que Jiraiya tomara la decisión final como líder del escuadrón. Más allá de las obvias implicaciones que esto tuvo para la guerra, y ninguna de ellas buena, otra pregunta se cernía sobre ellos. ¿Deberían ir a las ruinas? Hacerlo correría el riesgo de ser detectado por sobrevivientes que podrían estar escondidos en alguna zona secreta dentro de la aldea. O peor aún, descubrimiento por parte de quien o lo que haya causado esto, suponiendo que todavía estuvieran en la zona. Si llegara el momento de pelear, sería sangriento, caótico y nadie saldría ileso. No era la primera vez que Jiraiya deseaba que Minato estuviera allí. Podía asegurarse una escapada más rápida si las cosas iban mal, pero estaba fuera en otra misión y la urgencia significaba que no podían esperar a su regreso. Orochimaru se había ido a otro lugar y Tsunade había dejado a Konoha fuera de forma para ayudar en cualquier combate nunca más. Jiraiya miró fijamente las ruinas de Kirigakure y sopesó sus opciones durante varios minutos. Al diablo, decidió poniéndose de pie. No sería la primera vez que hago algo tan loco como esto. Ustedes 3 regresan a Konoha, anunció mientras se giraba para enfrentarlos. Informe a Lord Tir todo lo que hemos visto y oído aquí. Cuanto antes lo sepa, antes podrá preparar a Konoha para lo que venga después. ¿Tiene intención de entrar solo, señor?, preguntó Fox, con una nota de aprensión en su voz. Con el debido respeto, maestro Jiraiya, ¿está seguro de que esta es una elección sabia? Es prácticamente la cosa más tonta que alguien puede hacer después de ver una catástrofe como esta, dijo Jiraiya. Pero necesitamos más información sobre quién es el responsable. Si puedo encontrarme con ellos y tal vez matarlos aquí, será un problema menos del que preocuparme. Si no puedo ganar, me iré de aquí.
Pero si esta pelea es tan mala como creo que podría ser, no podré hacer todo lo posible para que ustedes tres queden atrapados en el fuego cruzado. Las tres Anbu intercambiaron miradas silenciosas. Kyuuti les dijo que apoyaran a su líder, que ayudaran aunque fuera en pequeña medida. Pero el deber también les ordenó que se fueran. Si no lograban hacer llegar la noticia de este incidente a Konoha, las consecuencias podrían ser desastrosas. Jiraiya reconoció su lucha y les sonrió. No te preocupes, tendré refuerzos que me cuidarán las espaldas. Ahora ve y dile al anciano que no pierda el sueño por mí. Regresaré en poco tiempo. Volvieron a compartir miradas y luego inclinaron la cabeza al unísono. Señor, buena suerte, señor. Gracias, lo mismo para ti. Luego se fueron, sus formas se lanzaron hacia el bosque. Jiraiya esperó hasta que el más leve sonido de sus pasos desapareciera antes de mirar hacia Kirigakure. Sacando sangre de sus dedos, Jiraiya ajustó los tatuajes que pasaban debajo de sus ojos y presionó sus palmas para unirlos. Por lo demás, permaneció perfectamente quieto hasta que se completó la citación. Esos dos me van a dar una reprimenda por esto, pero no puedo permitirme entrar allí sin ellos. Efectivamente, los dos grandes sapos sabios del monte. Nyoboku apareció y se fusionó sobre sus hombros. El poder del modo sabio llegó con ellos, y aunque no le gustó cómo arruinó su hermoso rostro, los beneficios fueron innegables. De inmediato, cada uno de sus sentidos se agudizó, sus músculos y huesos se acumularon por el cambio en su cuerpo, y una fuente inagotable de chakra se derramó sin cesar en él, aunque nunca lo suficiente como para convertirlo en piedra. Siempre nos traes a un lugar horrible, ¿no es así, muchacho? Shima habló desde su hombro izquierdo, más bromeando que enojado. Lo horrible no alcanza para disimularlo, mamá, gruñó Fukasaku en el oído derecho de Jiraiya. ¿Qué diablos pasó aquí? ¿Quién pudo haber hecho este desastre? Mis disculpas por traerte aquí, pero créeme, no lo haría si tuviera la opción para ponerlos al día. Los sapos y Sanin saltaron desde el acantilado hasta las afueras del pueblo. En silencio, con sus sentidos entrenados para percibir incluso los más mínimos movimientos o ruidos, merodeaban, se arrastraban y saltaban a través de casas de 2 pisos, calles en ruinas y edificios cilíndricos hendidos. El hedor de los cadáveres era terrible. Las vistas eran peores. La exploración anterior de Jiraiya no había revelado lo malo que era. Vio edificios quemados casi hasta los cimientos y marcas de quemaduras en el suelo que parecían haber sido causadas por un rayo. Encontraron huellas, marcas de garras y huellas de pezuñas pertenecientes a criaturas que ni Jiraiya ni los sabios sapos podían reconocer. Algunos eran tan grandes que habían aplastado a la gente hasta convertirla en pulpa. Al aventurarse más profundamente, vio a personas cortadas en mitades, tercios y docenas de pedazos. Y eso si no hubieran sido golpeados hasta la muerte por manos inequívocamente humanas. Si no habían sido asesinados por este misterioso atacante o su citación, entonces la destrucción que trajo a sus hogares sí lo hizo. ¿Qué clase de hombre podría haber hecho esto? Shima susurró mientras pasaban junto a un padre que había intentado, sin éxito, proteger a sus hijos de los escombros. Es obra de un monstruo, te lo digo. Ya veremos pronto. Mira hacia adelante. Jiraiya vio un edificio cilíndrico a 2 cuadras de distancia, en el extremo oriental del pueblo. También lo habían cortado en pedazos y lo habían dejado caer. Pero allí había un fuego ardiendo, brillando a lo lejos. El olor a sangre era más fuerte en esa dirección, transportado por el viento frío que soplaba en sus caras. Jiraiya se mantuvo firme en su postura siempre que fue posible y señaló que había muchos menos cadáveres en esta zona que en el resto de Kirigakure. Las manchas de sangre no lo eran, y cuanto más se acercaban al incendio, más notaban que el perpetrador había arrastrado los cuerpos, dejando rastros rojos después del incendio. A medida que se acercaban al fuego, una terrible inquietud se arrastraba por la columna vertebral de Jiraiya como un cuchillo listo para apuñalarlo. Muy pronto empezó a sentirse enfermo y con náuseas. Miró a los sabios sapo y los vio a ambos tristemente callados, luciendo un poco más verdes de lo habitual. ¿Qué carajo es esto? Jiraiya se preguntó mientras se arrastraba silenciosamente hacia el nivel del piso de una tienda de conveniencia abandonada, teniendo cuidado de no pisar ningún vidrio. Esto no es propio de mí ni de ellos. ¿De verdad tengo tanto miedo? No, hay algo en el aire, algo. Se detuvo cuando escuchó un silbido. Una melodía, de hecho. Al acercarse, oyeron el sonido del agua burbujeante, el crujido de la leña y el olor de algo cocinándose. Los sapos Sanin y sabios intercambiaron miradas y luego saltaron silenciosamente las escaleras hacia los niveles superiores del edificio.
La tienda había sido construida debajo de un par de apartamentos, sus habitantes habían desaparecido y sus pertenencias estaban esparcidas por el suelo. Manteniendo la espalda presionada contra la pared, Jiraiya vio el resplandor del fuego iluminando los alrededores y se acercó sigilosamente a la ventana de una casa del tercer piso. Jiraiya miró a la vuelta de la esquina y vio el único ser vivo además de ellos en todo Kirigakure. El incendio fue construido para un gran caldero negro, aparentemente sacado del hospital de Kirigakure, para mezclar hierbas y plantas. Debajo de él ardían grandes maderas que crepitaban y proyectaban largas sombras a la entrada del cuartel general demolido del Kazekage. La persona que estaba parada frente a él, silbando y cocinando, parecía ser solo un niño. No tenía más de 15 o 16 años como máximo. Alto y delgado, vestía un ori negro sobre un kimono blanco y pantalones, asegurado por un cinturón negro, y sandalias del mismo color. Su cabello negro puntiagudo fue empujado hacia adelante, lo que le dio a Jiraiya una vista clara de su extraño rostro. No por los tatuajes, sino porque el niño tenía un segundo ojo, más pequeño, debajo del normal. Pero fue lo que Jiraiya sintió de él lo que lo dejó congelado, mirando como en trance. El sentimiento inicial de inquietud brotó del niño como un miasma. El aire en sí se sentía más contaminado y envenenado que en cualquier otro lugar del pueblo. ¿Qué carajo es él, su nuevo Jinchuriki? Se volvió loco y, el niño se acercó al caldero y, levantando la manga derecha de su aori, reveló manos tatuadas con uñas negras parecidas a garras. Sin pausa ni vacilación, sumergió el brazo desnudo profundamente en el agua chisporroteante y siguió silbando mientras buscaba algo dentro. Jiraiya observó con cara de piedra y horror escalofriante cómo sacaba una parte del cuerpo humano, se la metía en la boca y la masticaba como si fuera un caramelo. Cuando vio los rastros de sangre antes, Jiraiya asumió que el niño estaba recolectando cuerpos para estudiar sus secretos de ninjutsu. Pero esto... La imagen de él parado allí, masticando al hermano, a la madre o al hijo de alguien. Si Jiraiya no lo matara en ese mismo momento, el monstruo podría hacer lo mismo en su casa si tuviera la oportunidad. Una rabia quemó el malestar y Jiraiya miró a los sabios sapos, igualmente disgustados. Sin decir palabra, asintieron y se prepararon para derribar al monstruo. Tenía razón, sin Uraume aquí para congelarlos, los cuerpos se estropean demasiado rápido, escupió el monstruo al suelo con una mueca. Luego, el segundo ojo izquierdo se alejó del caldero y miró directamente a Jiraiya, a 200 pies de distancia. Qué bueno que estás aquí entonces, necesito algo de carne fresca. El aura de Ranakata de Jiraiya recogió el ataque mucho antes que sus ojos. Sin siquiera mover un músculo, el monstruo envió un único ataque masivo por el aire que de otro modo habría cortado a Jiraiya en dos. No se detuvo ahí. Con una mirada sorprendida, Jiraiya observó cómo el corte se extendía por más de 1000 pies, dividiendo verticalmente carreteras y edificios con total facilidad. Su aura senjutsu volvió a brillar a medida que llegaban más cortes. Inmediatamente, Jiraiya saltó desde lo alto del destruido apartamento de la tienda y se lanzó de azotea en azotea. Los cortes seguían llegando, derribando todo mientras le pisaban los talones. Eso no es chakra. Fukasaku gritó, observando la nube de polvo de las casas derrumbadas elevándose a su paso. Es como, ni siquiera tengo palabras para describirlo. Una risa risueña resonó en el pueblo vacío, primero desde donde estaba el caldero y luego debajo de ellos. Al detener su impulso, Jiraiya percibió que el corte venía desde abajo y saltó hacia atrás un instante antes de que pudiera cortarlo. El resto del edificio fue cortado y derrumbado bajo ellos. Obligado a subir al nivel del suelo, Jiraiya rodó hacia la carretera destrozada por el fuego y se puso de pie de nuevo justo cuando el monstruo se abalanzaba sobre él a través de la nube de polvo cercana. Jiraiya recibió el puñetazo con el brazo izquierdo levantado y luego se detuvo cuando la onda expansiva del impacto sacudió todo su cuerpo y el suelo debajo. Incluso los propios dientes de Jiraiya se sentían como si temblaran en sus raíces. El monstruo, con una sonrisa loca y dentuda, sonrió más y se acercó a él. Cuando Jiraiya interceptó por primera vez y luego comenzó a esquivar los ataques, tomó nota de la creciente velocidad y ferocidad detrás de cada puñetazo, jab y patada que le enviaban. Con un solo golpe, el monstruo derribó edificios o se balanceó con tanta fuerza y velocidad que los cortó con el movimiento más simple de sus artes marciales sin necesidad de cortes. Una cosa es segura, pensó Jiraiya mientras evitaba una serie de golpes destinados a arañarle la cara. Si no hubiera activado el modo sabio, esto habría empeorado mucho, muy rápido.
saltando hacia atrás y apartándose del camino de un martillo de doble puño que le siguió. Jiraiya casi perdió el equilibrio cuando el golpe produjo un cráter de al menos 200 pies de ancho y convirtió el camino en un montón de rocas desordenadas. Antes de que Jiraiya pudiera intentar saltar, el monstruo se acercó a él nuevamente, saltando con perfecta facilidad incluso en el suelo arruinado y abalanzándose sobre él nuevamente. Jiraiya decidió recibir el golpe y levantó su propio golpe. Sus puños chocaron y el impacto envió una ola que quebró el viento y destrozó los vidrios de todo el bloque. El monstruo sonrió, y Jiraiya también cuando su rana Kata le dio un puñetazo en su fea cara. Con no poca satisfacción, Jiraiya vio cómo la sonrisa se desvanecía, reemplazada por una clara sorpresa. Él tampoco estaba dispuesto a ceder. Agarrándose al kimono del monstruo, Jiraiya lo estrelló contra todas las paredes que estaban a su alcance. Al mismo tiempo, utilizó el aura de su rana Kata para golpearlo con puñetazos en la cara, el estómago y los riñones. El monstruo intentó tomar represalias golpeando la mano de Jiraiya, pero un golpe de Frog Kata la aplastó a un lado mientras el puño real de Jiraiya lo cortaba decenas de pies en el aire y lo enviaba volando, para luego derrapar por el camino quemado como un muñeco de trapo humano. Jiraiya aprovechó su ventaja y atacó. Cuando la distancia fue lo suficientemente cercana, saltó y bajó el pie hasta donde estaba la cabeza del monstruo. Su pie derrumbó el suelo e incluso inclinó algunas de las casas circundantes hacia él. Pero su oponente no estaba a la vista. Bueno, esta es una grata sorpresa, dijo una voz suave y engreída desde arriba. Jiraiya giró y vio al monstruo sentado en el borde de un techo de pagoda rojo e inclinado. Su cabeza descansaba sobre sus nudillos derechos y su pierna izquierda colgaba perezosamente del borde. Pensé que era solo otro soldado que se tambaleaba por aquí, pero debo decir que eres mucho mejor que el resto de los shinobi de aquí. Jiraiya no prestó mucha atención a sus palabras como a sus heridas, o a la total falta de ellas. Debería estar tosiendo trozos de sus propios riñones ahora mismo. Pero se ve bien, como si ni siquiera le hubiera puesto un dedo encima. También es una técnica bastante interesante, dijo el monstruo sonriendo. Supongo que es un aura de algún tipo, ¿no? Un sudario que rodea tu cuerpo dentro de un rango fijo, permitiéndote golpearme sin mover un músculo, o reaccionar a los ataques que entran en él es muy agudo, murmuró Shima, mirándolo con inquietud. Aún así, siguió hablando. Si eso es todo de lo que eres capaz, entonces no serás más que una breve distracción para mí. ¿Por qué no vienes aquí y me pruebas? El monstruo se rió entre dientes y luego se elevó a toda su altura sobre el techo. Extendió ambos brazos hacia adelante y hacia arriba, con los puños cerrados. Una gran rueda de 8 asas apareció justo encima y detrás de su cabeza. Entonces empezó, estiramiento. Cuello, codos, muñecas, todo, los hizo estallar todos para la siguiente pelea. Jiraiya no podía decir si estaba loco o simplemente era tan arrogante o ambas cosas. Al principio. Pero notó que algo más venía del monstruo. El mismo sentimiento de inquietud había regresado, más fuerte que antes. Tan poderoso y tan repentino que Jiraiya se sintió momentáneamente mareado, abrasador e imposiblemente frío al mismo tiempo. No era solo la evidente sed de sangre. Era algo espeso, como si el aire se hubiera vuelto venenoso. Como si todas las cosas horribles que le hicieron a este lugar y a lo imposible de repente hubieran cobrado vida nuevamente y estuvieran entrando y saliendo del monstruo en un bucle. Jiraiya, sintiendo gotas de sudor caer por su cuello, lo miró fijamente y casi podía ver la fuerza de cualquier poder que girara a su alrededor, débil y terrible. El hecho de que sintiera sensaciones similares, pero más pequeñas, exactamente como esta, desde que sus cortes entraron en los límites de su Frog Kata solo lo confundió y lo agitó más. Fue como si alguien convirtiera cada sentimiento maligno del mundo en un poder real. La única vez que sintió algo remotamente similar fue cuando Kusina perdió el control de los 9 colas hace más de un año y puso a Minato en el hospital. ¿Y tú?, dijo Jiraiya, sin lograr ocultar del todo el miedo que sentía. ¿Quién o qué eres? La sonrisa del monstruo desapareció por un segundo, reemplazada por una mirada confusa. Luego se rió de nuevo y golpeó el cuello. Bien, sigo olvidando que la gente de estas tierras no llama a Sukuna. O cualquier cosa, de hecho. Estoy tan acostumbrado a que los gusanos me llamen así cuando piden misericordia o resisten antes de morir. Sukuna sonrió, sus ojos brillaban porque cualquier poder que tuviera estaba completamente concentrado. No es un miasma que asfixia el aire, sino como un cuchillo listo para cortar el cuello de Jiraiya.
La rueda que había convocado se alzaba en el aire, inmóvil bajo el sol de la tarde, y comenzaba a ponerse detrás de ella. Proyectó una sombra sobre Sukuna y lo hizo parecer más alto de lo que era. ¿Qué estás pensando, muchacho?, preguntó Shima. Tenemos los medios para escapar, pero tú decides. Jiraiya voy. Durante algunos latidos del corazón, Jiraiya escuchó una parte de él diciéndole que corriera. Para salir de allí mientras aún pudiera. Pero en los bordes de su visión, todavía veía los muchos muertos de Kirigakure esparcidos por todos lados. Shinobi, enemigos y civiles inocentes, todos abatidos para que un pequeño psicópata pudiera usarlos para comida y entretenimiento. La idea de dejarlo vivir un segundo más hizo que la sangre de Jiraiya volviera a hervir. Al diablo, lo estamos matando aquí. El Sannin se armó de valor y miró fijamente a Sukuna. Vertió más senjutsu en sí mismo hasta que sus dientes se afilaron, sus pies se palmearon y su postura se encorvó para imitar la de un sapo. No vas a matar a nadie más, juró el Sannin y se agachó a 4 patas, sin dejar de apretar los dientes. De donde sea que vengas, desearás quedarte allí. Sukuna se rió entre dientes y dobló las rodillas para dar un salto. Es curioso, eso es lo que me dijeron todos los cadáveres aquí. Más rápido de lo que Jiraiya esperaba, Sukuna no saltó sino que despegó con la fuerza de un misil, y el techo bajo él se rompió en 1000 pedazos. Una vez más, Jiraiya agradeció su buen sentido al entrar en esto con Sage Mode y saltó hacia la derecha, medio segundo antes de que Sukuna bajara el puño. El humo y los escombros apenas estaban en el aire antes de que Sukuna continuara con otra serie de golpes y patadas. Jiraiya apretó los dientes y bloqueó cada uno. Incluso con el senjutsu adicional potenciándolo, los ataques de Sukuna estaban justo al borde de lo que podía soportar. Lucharon a través de casas, puertas de calles y muros, derribando y pisoteando a los muertos hasta que llegaron a una zona de parque cerca del extremo más occidental del pueblo. La estatua de 60 pies de altura del primer Mizukage estaba en la espalda de Jiraiya cuando finalmente tuvo la oportunidad de contraatacar. Jiraiya bloqueó un gancho de izquierda y agarró el brazo de Sukuna. Nuevamente, su Rana Kata envió una ráfaga de golpes a las costillas, el estómago y los riñones de Sukuna. Cada uno de ellos fue mucho más fuerte que los golpes que previamente habían golpeado a Sukuna lo suficiente como para que Jiraiya se quejara de él. Esta vez, bien podría haber estado dándole el adamantine form de Enma todo el bien que hizo. Todos los golpes conectaron, lo sintió, fue solo que el cuerpo de Sukuna de repente se volvió mucho más duro. Un golpe que debería haberle roto la mandíbula apenas le hizo temblar la mejilla por el impacto. Mientras tanto, Sukuna miraba directamente a Jiraiya, riéndose de sus ataques con una sonrisa maníaca y sin pestañear. La rueda que seguía a Sukuna de repente brilló y giró una vez. Jiraiya se tensó, lista para un ataque, pero no pasó nada. Aún no hemos terminado. Fukasaku gritó y Jiraiya percibió el senjutsu moldeándose alrededor de la garganta abultada del sapo. Disparó su lengua como un proyectil hiperrápido que podía cubrir una longitud máxima de más de 3000 pies. Jiraiya lo había visto personalmente cortar hormigón, acero e incluso convocar cientos de veces más grande que el propio Fukasaku. El sabio sapo apuntó a la rueda y Jiraiya esperaba que explotara en 1000 pedazos. En cambio, la técnica definitiva de taijutsu de Fukasaku rebotó con un ruido audible contra la rueda y cayó inofensivamente de regreso a la boca del sapo. Jiraiya se quedó mirando, estupefacta, y pagó el precio. Inmediatamente, Sukuna le dio un cabezazo con suficiente fuerza como para romperle la nariz abultada. El dolor explotó detrás de los ojos de Jiraiya, seguido de agonía en las costillas, la boca y el estómago mientras Sukuna lo lloraba sin piedad. Sus oídos empezaron a sonar a continuación, pero no por culpa de Sukuna. Shima, abultándose también la garganta, lanzó un Sagear. Throat. El graznido explotó como una bomba a centímetros de la cara de Sukuna. La técnica apuntaba al oído interno del objetivo, dejándolo mareado, paralizado y vulnerable. Sukuna no era diferente. El croar constante lo obligó a detenerse durante 2 latidos del corazón y su sonrisa engreída finalmente desapareció. Gracias, Elder Shima. Jiraiya se recuperó del dolor, saltó en el aire y giró con cada gramo de fuerza que tenía para lanzar una patada alta y giratoria directamente a la mandíbula de Sukuna. Antes de terminar de hacer trapos contra el suelo, Jiraiya saltó y aterrizó sobre la cabeza de la estatua de Mizukage, moldeando un chakra en su pecho. Ancianos honrados. Gritó mientras el aceite burbujeante se acumulaba en su garganta. Lo entiendo. Ellos respondieron, y luego los 3 dispararon el arte sabio. Goemon a la forma acostada de Sukuna a 60 pies de distancia.
El jutsu, una mezcla de técnicas de petróleo, viento y fuego, explotó en un infierno masivo y sobrecalentado. Los bancos se derritieron en segundos, la corteza de los árboles explotó y se convirtió en cenizas, e incluso el piso de concreto se convirtió en vidrio fundido después del ataque. Sukuna no estaba por ningún lado. Eso fue demasiado fácil, Jiraiya Boy, Fukasaku dijo sombríamente. De ninguna manera habremos terminado con él todavía. Los sentidos de Jiraiya volvieron a estallar, esta vez desde justo debajo de él. Saltó de la estatua justo antes de que un brazo tatuado con uñas afiladas saliera disparado de su sombra y agarrara su pierna. Sukuna, que no lucía peor, salió y se paró encima de la estatua con la misma sonrisa engreída. La rueda volvió a girar. TCH, tú. Jiraiya gruñó, luego notó que Sukuna disparaba sus brazos hacia afuera, con las palmas juntas. Un torrente fino pero rápido de agua salió disparado de sus brazos. Fukasaku disparó su lengua contra un árbol cercano y atrajo a los tres hacia él. El torrente de agua que de otro modo habría atravesado el pecho de Jiraiya le cortó la mejilla. Gracias. Jadeó cuando llegó al árbol y se preparó a lo largo de su alta corteza de 10 pies de alto. Sukuna lo miró fijamente, sonriendo todavía encima de la estatua. Después de ese último truco, Jiraiya no se atrevió a perderlo de vista otra vez. Cortes que pueden destrozar edificios, viajando a través de las sombras, y ahora Butter Style. Excepto que nada de esto es con chakra y sin necesidad o con una necesidad mínima de señales con las manos. No lo entiendo. ¿Qué pasa con este tipo? Esa técnica de sombra, debe ser la forma en que pudo detectarnos antes. Tenemos que mantenerlo en la mira, respondió Shima. Lo dejamos escabullirse a las sombras otra vez, no hay forma de saber desde dónde ni cuándo podría atacarnos y con qué aún así, es extraño, ¿no creen ambos? Dijo Fukasaku. ¿Por qué dejó de lanzar esos cortes? ¿Por qué dispararnos con agua cuando podría habernos cortado en pedazos con eso ahora? Ese es un buen punto, pensó Jiraiya. No es que solo pueda disparar uno a la vez. La forma en que derribó esos edificios en la persecución anterior y en el resto del pueblo indica claramente que puede disparar ráfagas de ellos. Podría ser esa rueda, murmuró Jiraiya. Quizás tenga que reservar una parte de su potencia para disparar lo que sea capaz de hacer, una parte lo suficientemente grande como para que sus cortes no sean una opción. Yo digo que usemos ese jutsu, mamá, dijo Fukasaku. Tendremos que pedirle a Jiraiya Boy que lo detenga por un tiempo, pero si lo logramos, ganaremos de ninguna manera. No estoy cantando ¿tienes una idea mejor? Intervino, gritándole a Jiraiya al oído derecho y haciéndole estremecerse. Tenemos que hacerlo, mamá. Si dejamos que este monstruo se descontrole, no habrá forma de saber a quién o qué más destruirá. Lady Shima parecía dispuesta a discutir, pero de repente, la rueda brilló y giró nuevamente. Jiraiya y los sabios sapos se tensaron y esperaron, pero no pasó nada por segunda vez. De todos modos, a Jiraiya realmente no le gustó la forma en que Sukuna le sonrió desde lo alto de la estatua. ¿Qué necesitan ustedes dos para este jutsu? Él preguntó. Es hora de ponerlo en marcha y que surta efecto, respondió Fukasaku. Tendrás que llevarlo solo por un tiempo, muchacho. Jiraiya está bien. Tengo algunos trucos bajo la manga. Jiraiya sonrió. Sin perder un momento más, se tensó y saltó del maletero. Lady Shima se quejó de algo, pero las gargantas de la pareja se abultaron al mismo tiempo. Jiraiya los dejó solos. Tenía un pequeño monstruo repugnante al que golpear. Jiraiya giró en el aire y bajó el talón de su pie palmeado sobre la cabeza de la estatua. Sukuna casi saltó perezosamente y aterrizó junto a la base de la estatua. Se desmoronó en 1000 pedazos cuando Jiraiya cayó frente a su oponente. Los dos se encontraron en la nube de polvo que se estaba formando, destruyéndola en otro intercambio de puñetazos y patadas. Jiraiya decidió establecer los términos de esta próxima pelea de inmediato. Agachándose bajo el jar de Sukuna, usó a Frog Kata para romper el suelo debajo del pequeño pervertido. Sukuna perdió el equilibrio durante solo una fracción de segundo, pero fue suficiente para que Jiraiya encontrara una abertura y lo lanzara en un uppercut de 80 pies en el aire. Estilo fuego. Bombas de llama gigantes. Gritó mientras una bola de fuego brotaba de su boca en un torrente ancho y ardiente. Jiraiya escuchó a Sukuna reír mientras giraba, luego observó en estado de shock como su oponente no solo se detenía repentinamente sino que también saltaba del camino del fuego. Todavía riendo, Jiraiya vio a Sukuna saltar nuevamente, disparándose como un misil humano directamente hacia él. El aire, lo está usando como base.
Jiraiya pensó, atónito, pero rápidamente recuperó el sentido y se apartó del camino del ataque. Se agachó y se echó Senjutsu en el pelo. Arte sabio. Senbon con aguja para el cabello. Fue su ataque más rápido, cubriendo el alcance más amplio. Lo había visto destrozar a las tropas enemigas en media docena de combates. Esta vez Sukuna ni siquiera se molestó en esquivar. Corrió de cabeza hacia Jiraiya, incluso cuando docenas de púas le perforaron el pecho, la cara y los hombros. No lo frenaron en absoluto. Poniendo más distancia entre ellos e ignorando el breve destello de miedo, Jiraiya moldeó su chakra nuevamente y lanzó la técnica Wilrion Mane. Su cabello creció hasta alcanzar un tamaño ridículo, un montón de púas que se contaban por miles, todas con forma de fauces de león. La masa de cabello se rompió las mandíbulas en Sukuna. Jiraiya vio la sombra debajo de su cambio enemigo, convirtiéndose en una amplia piscina de tinta en el suelo. Preparó su frog kata. No había manera de que volviera a ser tomado por sorpresa por un ataque desde su propia sombra. La melena del león salvaje cerró la brecha, la sombra de Sukuna se expandió, pero él no se hundió. Algo salió. Jiraiya lo reconoció como un mango de espada largo, delgado y segmentado. Con total facilidad, Sukuna lo agarró con su mano izquierda y blandió la espada con tal velocidad y ferocidad que su extremidad y el arma se volvieron completamente borrosas a los ojos de Jiraiya. La melena león había sido cortada en miles de pedazos. Jiraiya los vio caer horrorizados y luego vio el arma. Una espada ancha con forma de cuchillo de carnicero, casi el doble de la longitud de todo el cuerpo de Sukuna, con dos muescas cerca de la base de la hoja y en la parte superior. Era una espada infame de la que se rumoreaba que se alimentaba de la sangre de sus enemigos. La espada del verdugo. Pensamiento de Jiraiya. Incluso logró matar a uno de los espadachines. No he tenido mucha oportunidad de usar esto, reflexionó Sukuna, haciendo girar la enorme cosa alrededor de su muñeca como si no pesara nada. Pero creo que me queda bastante bien. ¿No estás de acuerdo? Jiraiya no dijo nada, intercambiando miradas con los sabios sapos. Escuchó un leve y rítmico estruendo en sus gargantas, pero el jutsu aún no estaba listo. Por cierto, será mejor que esas ramitas tuyas se den prisa, se rió Sukuna, golpeando la rueda con la punta de la espada del verdugo. La rueda brilló y giró por tercera vez. Una vez más y los tres estaréis muertos. Ya veremos. Jiraiya se mordió los pulgares y le hizo sangrar, luego se golpeó las palmas de las manos contra el suelo. Invocando a Jutsu. Espadas de rana de piedra. En cada mano recibió una de las legendarias espadas de piedra elaboradas con las rocas más resistentes del monte. Nyoboku. No eran tan largos como la espada del verdugo, pero eran duros y su poder de corte se vio significativamente mejorado por el senjutsu. Sin desperdiciar otro segundo, Jiraiya corrió hacia Sukuna, quien lo imitó. Los dos se encontraron a mitad de camino, con sus espadas chocando en una serie de golpes, puñaladas y cortes. Sukuna blandió la espada con total facilidad, mientras que Jiraiya la mantuvo a raya y solo cedió terreno cuando fue absolutamente necesario. Su estancamiento los alejó de los escombros de la estatua y los llevó más profundamente al bosque, donde sus cuchillas tallaron árboles, maleza y ramas como papel. Los sabios sapos abrieron la boca y ambos comenzaron a soltar una canción fuerte y relajante desde sus gargantas abultadas y croantes. El sonido se extendía a través del bosque vacío, e incluso los golpes de espadas parecían ser ahogados por él. ¿Qué es esto? ¿Estás tratando de hacerme dormir? Sukuna se rió. Jiraiya se sintió no poco satisfecho por el hecho de que Sukuna no se reiría por mucho más tiempo. Si Fukasaku y Shima dijeran que un ataque fue devastador, entonces funcionaría. Agachándose bajo un swing por encima de la cabeza, Jiraiya hizo un movimiento de corte en la cara de Sukuna. El bastardo vio cómo la espada venía hacia él sin ninguna preocupación en el mundo. Luego, sorprendiendo a Jiraiya por lo que pareció ser la 20ª vez ese día, la boca de Sukuna se abrió de golpe y atrapó la punta de la espada. El brillo maníaco en sus ojos empeoró y Jiraiya vio los músculos alrededor de la mandíbula y la garganta de Sukuna tensarse un instante antes de que sus dientes partieran la espada por la mitad. Jiraiya retrocedió mientras la cabeza de Sukuna se sacudía de una manera que debería haberle roto el cuello, escupiendo la espada a Jiraiya como un kunai improvisado. El Sannin lo eludió y luego vio a Sukuna tensarse para un ataque posterior. De repente, la melodía, la frecuencia y el ritmo de los sabios sapo cambiaron. Ya había sido relajante antes, casi como una canción de cuna. Ahora bien, los croares eran más fuertes, más feroces y casi hipnóticos por la extraña forma en que gorgoteaban.
Sukuna lo escuchó y la sonrisa engreída cayó de su rostro. Jiraiya lo vio detenerse, con el brazo de su espada temblando y sus piernas casi tambaleándose. Jiraiya no desperdició la oportunidad. Cargó hacia adelante, con la espada que le quedaba todavía desenvainada en su mano derecha. Sukuna se recuperó un poco del efecto creciente de la canción e intentó volver a balancearse. Jiraiya agarró su propia espada con ambas manos y, con toda la fuerza que tenía, aplastó la espada del verdugo hacia un lado. Luego, aprovechando el impulso del swing, puso todo lo que tenía para clavar la espada limpiamente a través de la rodilla derecha de Sukuna hasta que el mango presionó contra ella. Se necesitó mucha más fuerza de la que esperaba. Cortar la carne de Sukuna fue como intentar clavar una aguja en una pared de acero sin romperla. Pero funcionó. El croar se hizo más fuerte y Sukuna, que no había reaccionado en absoluto cuando le perforaron la pierna, gimió cuando el croar alcanzó un tono nuevo y más alto. La sombra debajo de Sukuna comenzó a cambiar nuevamente, pero Jiraiya lo golpeó directamente en la nariz, rompiéndola con un chasquido audible y rompiendo su ya tensa concentración. La canción de los sabios Sapo alcanzó un tono aún más alto y con ella finalmente se completó el jutsu. Jiraiya observó cómo el bosque se transformaba en un enorme vórtice acuático que lo rodeaba. Frente a él se alzaban las estatuas de 4 gigantescos sapos blindados que portaban espadas, cada uno con una mano extendida sosteniendo un cubo de barrera del tamaño de un hombre flotando en el aire. Dentro de la barrera estaba Sukuna, atrapado completamente en el genjutsu. Desde su hombro, Shima tosió ferozmente. ¿Está bien, señora?, preguntó Jiraiya, sintiendo que la tensión finalmente se le escapaba de los hombros. Suenas bastante rudo y... No hay nada que hacer, muchacho, respondió ella con la voz mucho más áspera de lo habitual. Simplemente envejecer y estar fuera de práctica. Esta canción es un asesinato para nosotros pero valió la pena, dijo Fukasaku, asintiendo con la cabeza hacia Sukuna, que estaba atrapado. Tenemos al pequeño cabrón desagradable justo donde lo queremos casi en el momento justo. Sukuna, que estaba desorientado, comenzó a reír, sus ojos examinaban su nuevo entorno como un niño en una habitación llena de dulces que nunca había visto antes. En el mundo real, la rueda todavía flotaba sobre su cabeza, pero no se había movido en absoluto. Jiraiya agarró la espada del verdugo desechada e intentó romperla, pero al igual que antes, no se movió ni se rayó en lo más mínimo. Bueno, lo que sea. Está paralizado. Incluso si el poder que ha reunido hasta ahora no se ha disipado, no podrá dispararlo mientras esté en el genjutsu, pensó Jiraiya. Luego se dirigió directamente a Sukuna. Está bien, pervertido. Tú te divertiste. Ahora yo me estoy divirtiendo. Me lo vas a contar todo. ¿Quién eres, de dónde vienes y por qué atacaste este pueblo? Llamaban embaucadores a los hechiceros Jujutsu, ya sabes, dijo Sukuna, con los ojos todavía corriendo salvajemente alrededor del plano imaginario. Contra artistas, maestros del engaño. Pero estaban equivocados. En términos de variedad de técnicas, los shinobi están en una liga propia. Tantas habilidades maravillosas e interesantes, tantas formas de aplicarlas. He experimentado otras ilusiones antes, pero esto realmente no tiene igual. ¿Hechicero Jujutsu? Jiraiya pensó, tratando de recordar si alguna vez había oído hablar del término antes, pero no se le ocurrió nada. Por las miradas que le dieron los sabios sapos, ellos también se quedaron en blanco, lo cual no era bueno, dadas sus largas vidas y conocimientos. No me importan un carajo tus elogios, espetó Jiraiya, presionando la espada del verdugo contra la buena rodilla de Sukuna y haciendo un corte puntiagudo sobre ella. Dije que quería respuestas. ¿Por qué lo hiciste, ¿Por qué mataste a la gente aquí? ¿Alguien te envió? Supongo que se podría decir que lo hizo. Aunque ciertamente no a propósito. Sukuna se rió de nuevo. Jiraiya, cansado y enojado, le dio una patada en el estómago. Deja ya de decir tonterías, exigió. Hablar. Antes de mostrarles por qué las técnicas de interrogatorio de Konoha son temidas en todo el mundo Konoha, repitió Sukuna, y por su tono, Jiraiya tuvo la clara y terrible impresión de que Sukuna nunca había oído hablar de ello antes. Veo. Los shinobi aquí mencionaron otras aldeas, pero estaba tan extasiado ante la perspectiva de masacrar a un asentamiento entero de ellos que olvidé preguntar antes de que todos murieran. Me aseguraré de buscar más información sobre el lugar después de matarte. Harta de esto, Jiraiya dio un paso adelante, lista para golpear a Sukuna hasta someterlo. Una vez que lo ensangrentaron, lo golpearon y lo sometieron, pudieron llevárselo y arrancarle la información de su mente retorcida.
Antes de que el pie descalzo de Jiraiya tocara la hierba, un sonido familiar resonó sobre la cabeza de Sukuna. Jiraiya miró horrorizada cómo la rueda giraba una vez más. Dentro del genjutsu, la sonrisa de Sukuna se volvió depredadora. Con este tesoro, invocó a la divergente espada de 8 mangos y la divine general Mahoraga. Antes de que Jiraiya pudiera blandir la espada del verdugo para decapitar a Sukuna, la sombra debajo de Sukuna creció y se convirtió en una piscina negra bajo sus pies. De su interior surgió una figura monstruosa, saltando entre Jiraiya y Sukuna. La criatura no se parecía a ninguna invocación que Jiraiya hubiera visto jamás. Elevándose sobre él, sus músculos eran más grandes que la propia cabeza del Sannin. 4 alas sobresalían de donde debían estar sus ojos y una cola corría por su cabeza, colgando a lo largo de su espalda. Su parte inferior del cuerpo estaba cubierta con pantalones a cama negros y una faja blanca. Sobre su cabeza se alzaba la misma rueda que flotaba sobre Sukuna. Jiraiya vio algo salir de su antebrazo derecho, una espada tan ancha como el propio brazo de Mahoraga. Se preparó para bloquear el columpio con la espada del verdugo, pero cuando levantó la espada, de repente se volvió muchas veces más pesada en sus manos. No es la espada. Jiraiya se dio cuenta mientras luchaba por levantarlo. Soy yo. Mi modo sabio, el ataque de Mahoraga impactó, y aunque Jiraiya lo bloqueó, fue enviado a volar por los aires como un muñeco de trapo. Su cuerpo atravesó árboles, ramas, rocas e incluso bancos que bordeaban el área del parque. El bosque que lo rodeaba se desdibujó mientras giraba incontrolablemente en todas direcciones. En algún lugar del caos, perdió el control de la espada del verdugo. Fukasaku y Shima les dispararon la lengua, enrollándolos alrededor de un par de árboles. Como un trampolín, detuvieron el impulso de Jiraiya, rebotándolo de regreso al suelo. Aterrizó a 4 patas, con dificultad para respirar y la espalda ardiendo de dolor. Gracias, ustedes dos, logró decir, intentando ponerse de pie cuando un repentino y fuerte golpe de dolor lo obligó a retroceder. ¿Qué fue eso, papá? Shima exclamó, pánico en su voz, un tono que Jiraiya nunca había escuchado de ella antes. Tú también lo sentiste, ¿verdad? Nuestro senjutsu, el sol se sumergió bajo el horizonte, dejando solo un tenue resplandor rojo en la distancia. Las sombras se hicieron más largas y oscuras. De uno de ellos, en la base de un roble de más de 30 pies de altura, surgió Sukuna con la espada del verdugo colgada sobre su hombro. Mahoraga estuvo a su lado. Los ojos de Jiraiya se abrieron cuando miró a la criatura. Sus heridas desaparecieron todas. Había atravesado a Sukuna con innumerables agujas de senbon y le había ensartado la rodilla con una espada. Sin embargo, ahora no quedaba ni un pinchazo ni una herida. El único signo de lesión era el pequeño y sangriento corte en sus pantalones. Era como si sus ataques nunca hubieran ocurrido. Mahoraga, ordenó Sukuna con una sonrisa, con la mirada fija en Jiraiya. Haz lo tuyo. Jiraiya esperaba que Mahoraga se abalanzara, pero solo sonrió, una sonrisa tan inquietante como la de su amo, y simplemente se quedó allí, con su rostro sin ojos mirándolo directamente. Por un momento no pasó nada. Luego, en un instante, todo el bosque se marchitó y murió ante los ojos de Jiraiya. Las hojas se marchitaron y se desintegraron. Los poderosos troncos de los árboles se derrumbaron como bloques de juguetes y se convirtieron en polvo. La hierba bajo los dedos de las manos y de los pies de Jiraiya enfermó, se oscureció y desapareció. El suelo mismo se agrietó, se astilló y se desvaneció hasta adquirir un gris mortal. Incluso el aire se volvió fino y rancio. Cada centímetro del bosque dentro de un radio de 5 millas fue drenado de vida. Y con él, todo el senjutsu que Jiraiya pudiera aprovechar. La transformación afectó inmediatamente a Jiraiya. Sus manos y pies palmeados volvieron a su forma normal. Sus colmillos se convirtieron nuevamente en molares. La fuerza, la velocidad y el poder de su modo sabio desaparecieron como una voluta de humo. Esto no puede ser. Fukasaku lloró, luchando en vano por absorber la energía natural. ¿Qué es esa cosa? Shima gritó. Está absorbiendo toda la energía natural. Está drenando el mundo mismo. Correcto, dijo Sukuna, con la voz tan fría como el bosque muerto que los rodeaba. Al principio pensé que erais como los pescadores de estas tierras. Pero luego consideré esas ramitas tuyas y la sensación que sentí cuando me atacaste. Fue diferente del jutsu habitual que he encontrado hasta ahora. Entonces, le di a mi Shikigami aquí los medios para que me lo explicara todos los medios. Jiraiya intentó reconstruir la batalla en su mente, pero el aire era tan tenue que apenas podía respirar.
Ahora sé que estabas recolectando poder de tu entorno para fortalecerte, continuó Sukuna. Mientras tuvieras una fuente de la que extraer, tendrías un suministro infinito de energía, se rió oscuramente. Al menos, hasta ahora. Jiraiya intentó levantarse, pero sus piernas se tambalearon y el mareo amenazó con derribarlo. Sukuna y Mahoraga observaron su lucha con sonrisas siniestras a juego, como depredadores saboreando los momentos finales de sus presas. Pequeño imbécil engreído, gruñó Jiraiya, obligándose a ponerse de pie a pesar del cansancio. ¿Crees que has ganado? Te mostraré por qué me temen como el sabio sapo de Konoha. No me rendiré solo porque ahora tienes la ventaja. Ranita tonta, dijo Sukuna ladeando la cabeza, sus 4 ojos carmesí penetrando en los de Jiraiya. Siempre tengo la ventaja. El dedo de Sukuna se contrajo. Mahoraga se lanzó hacia adelante y Jiraiya se preparó para lo peor.